Estados Unidos, Chicago, diciembre de 1901. En el seno de una familia con ascendencia irlandesa, alemana e inglesa, nacería un individuo al que sus padres bautizarían como Walt Elias Disney, un hombre que dejaría una huella imborrable en la historia y en el corazón de las personas. Desde pequeño, amante del dibujo, creció perfeccionándose en las técnicas de ilustración y posteriormente animación. Creador de una de las figuras más mundialmente conocidas en el mundo de las caricaturas y la animación, el icónico ratón conocido por niños y adultos Mickey Mouse. Walt no solo que era un ícono, sino un ser que trascendería el papel, un refugio o un paraíso. Eso es en lo que se convirtió el imperio de Walt. Sus historias, distintos relatos y sobre todo su mágico Theodore Disneyland transmitían lo que el mundo necesitaba: magia y felicidad. Estados Unidos, Nueva York, 1922. En el seno de una familia de inmigrantes judíos rumanos nacería un niño al que sus padres llamarían Stanley Martin Lieber, al que el mundo conocería como Stan Lee. Stan Lee, junto a otros grandes nombres, llegó a crear varias de las historias más reconocidas y cautivadoras del mundo de la ficción: Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, entre muchas otras. Pero Stan Lee no crearía tan solo un conjunto de historias increíbles, sino un fenómeno que jugaría un papel similar al anteriormente mencionado Walt Disney. Walt crearía un icono reconocido mundialmente que robaría el corazón de sobre todo los más jóvenes, tanto de esa época como de las más actuales. Stan Lee, por su lado, traería desde los rincones de su mente historias inspiradoras, historias de héroes, personajes que luchaban por el bien y la justicia, personajes que transmitían valores positivos y moralmente correctos. Los niños admiraban a los héroes, admiraban a aquellos que superaban las adversidades para proteger aquello que consideraban importante, historias que a muchos niños enseñarían valores y los harían felices al adentrarse a esos ficticios a la par que emocionantes mundos. Japón, Osaka, 1928. En una familia de la ciudad de Toyonaka nacería para muchos a día de hoy Dios, o más concretamente el dios del manga, Osamu Tezuka. Siendo uno de los pioneros de la animación japonesa y el padre del manga tal como lo conocemos, tras los horrores vividos en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, Tezuka se vería en la tarea de crear historias con mensajes positivos, optimistas y esperanzadores. El arte de Tezuka hizo feliz a muchas personas contemporáneas a él, y mismamente la expansión del arte que él mismo causó llevó a que hoy en día tengamos a nuestra disposición un sinfín de obras que han inspirado y motivado a más de una generación. Tezuka nos dio la posibilidad de disfrutar de historias donde la bondad y la justicia era lo más importante, donde veíamos la importancia de la vida misma, entre otros tantos temas. Gracias al dios del manga tenemos ante nosotros historias que nos enseñan a valorar la familia, a superar tus límites constantemente, a no temer esforzarte por aquello que amas. Básicamente todo tipo de historias que han hecho feliz a más de uno y que se han quedado marcadas en el corazón de todo aquel que las haya leído. Historias que, aunque algunas sean muy antiguas, siguen siendo igual de influyentes a día de hoy. Walt Disney, Stan Lee, Osamu Tezuka, entre muchos otros tantos nombres reconocidos, fueron en su campo pioneros y creadores de historias o tópicos que enamoraron a propios extraños, pero al final sus historias convergen en un mismo punto, en un resultado que destaca por encima de todo, en única y exclusivamente traer felicidad o llenar el corazón de las personas que conocieron sus aportes. Esta es la vida del artista, una vida en la que se vela por expresar sentimientos para que el mundo pueda palparlos. Cabe destacar que obviamente no todo sentimiento será positivo, pero en este caso todo llega al mismo punto de llegada, la felicidad, y hasta qué punto se puede marcar una distinción entre distintas perspectivas. Y sin ir más lejos, eso es lo que viene a ser precisamente Billy Bat. Billy Bat es quizás de las historias de Naoki Urasawa, no precisamente de las más desconocidas, pero sí que llega a ser de las que no se suele hablar con tanta frecuencia cuando nos referimos a las historias más serias y maduras de este hombre, junto a lo que viene siendo Monster, 20th Century Boys o Pluto. Aunque hay que tener en cuenta que esta Billy Bat no es una historia 100% de Urasawa, sino que en este caso también tenemos a Takashi Nagasaki como coautor de este relato, pero obviamente esto no le quita espectacularidad ni calidad a este increíble manga. Billy Bat, al igual que el resto de historias que nos ha presentado Urasawa a lo largo de los años, tampoco es una historia superficial y pasajera,
Si no es de las primeras lecturas que conozcas de este hombre, lo cierto es que puede llegar a verse opacada por la intensidad de la persecución del Dr. Tenma en su búsqueda del enigmático monstruo sin nombre, o por la oscuridad que se va cerniendo sobre el mundo ante los planes de Amigo. Sin embargo, si has sabido apreciar las anteriores obras de Urasawa, el recorrer las páginas de Billy Bat en la piel de Kevin Yamagata no va a ser para nada una lectura que te va a dejar indiferente, sobre todo tras su conclusión. Billy Bat es una historia que se permite tocar distintos tópicos a lo largo de la travesía que va construyendo a lo largo de sus páginas, y se podría decir que no solo es de los mangas más impredecibles de Urasawa, en los que este autor vierte todo su ingenio, sino que podríamos considerar que en general como historia nunca sabes por dónde van a ir los tiros, siendo esto algo cuanto menos positivo. La historia de Billy Bat usa la misma fórmula que hemos visto en otras obras de Naoki, en las que nos adentramos en la misma historia desde distintos puntos de vista, y en varios casos con notorios saltos en el tiempo cuando menos te lo esperas, aunque eso al menos hablando del trabajo de Urasawa en la obra. Pero ¿qué hay de Takashi Nagasaki? A decir verdad, las obras que en mi caso he consumido de este autor, saliéndonos de Billy Bat es prácticamente ninguna, pero respecto a lo que he podido investigar de este autor, algo que va bastante con él y podemos encontrar en Billy Bat es su filosofía de que para construir una historia, lo primero que hay que lograr es que ésta sea lo más impredecible posible, que el lector no se pueda oler nada de lo que está por venir, aun respetando la coherencia de la historia. Eso al menos hablando un poco por encima y de lo más entre comillas simple que podemos encontrar en la lectura, pero primero que todo entremos un poco en contexto respecto a qué es Billy Bat para poder discernir los temas y mensajes que considero la obra intenta reflejar a lo largo de sus intensos 20 volúmenes. La historia de Billy Bat comienza de una forma tremendamente sencilla, incluso dando la impresión de que a grandes rasgos puede no ser esta una trama muy rebuscada. O claro, eso es lo que este par de autores nos hacen creer nada más empezar. El primer capítulo como tal del manga empieza mostrándonos parte del mundo que va a conectar todos y cada uno de los actuares distintos en la obra, el ficticio cómic de Billy Bat. En este universo el protagonista es un murciélago detective llamado Billy, el cual a lo largo de sus viajes ha llegado a vivir un sinfín de aventuras que enamoraron a más de un lector. El protagonista, al menos el que podríamos considerarlo durante notable parte de la historia, es Kevin Yamagata, un joven dibujante de cómics, padre creador de Billy Bat, el cual trabaja constantemente en la serialización junto a su ayudante Chuck Calkin. En uno de tantos días en los que Kevin está trabajando para tener el capítulo de la ocasión terminado, llega a sus oídos por parte de un investigador de la policía que ya había visto un dibujo similar de Billy Bat con anterioridad, lo cual sorprende a Kevin, ya que este mismo considera que su Billy es su creación original, pero que si es verdad que alguien ya había creado un dibujo con sus mismas características, lo menos que puede hacer es buscar al artista y disculparse y comentarle sobre su supuesto plagio. Por lo que de esta forma, el viaje que marcaría la vida del joven Kevin para siempre daría comienzo. Un viaje a Japón. Se nos pone un poco de contexto sobre la situación de Kevin como ciudadano américo-japonés, pero enseguida algo que comienza como una búsqueda aparentemente sencilla termina por volverse una situación mucho más delicada, turbia y con más misterios de los que tanto Kevin como nosotros como lectores esperábamos. El origen del dibujo del murciélago termina sobrepasando límites insospechados, cuando se nos dice cosas como que el origen se remonta a un tatuaje, a un documento antiguo buscado por el ejército americano, a un dibujo en uno de los pilares bajo las vías de un tren, hasta finalmente llegar al artista que plasmó el murciélago en papel, un hombre que distorsionaría todo lo que podríamos llegar a saber con solo hacer una simple pregunta: ¿el murciélago que viste fue el blanco o fue el negro? Aunque antes de seguir avanzando debemos tener en cuenta algo que servirá como cimientos para que la obra de Urasawa y Nagasaki nos termine de presentar algo totalmente distinto a lo que esperábamos. En los primeros capítulos Kevin se ve envuelto en un fatídico asesinato. No solo se nos hace entrever la posibilidad de que Yamagata esté cayendo en la locura al empezar a ver al personaje de Billy delante de él, sino que todo termina escalando a niveles más grandes cuando toda la situación en la que Kevin se ve involucrado no solo se vuelve a repetir como una figura pública más importante, sino que nuestro protagonista se encuentra con la situación de que todo esto ya había sido dibujado como si estuviera destinado a ocurrir. Esto ocurre cuando Kevin visita a aquel que supuestamente plagió el murciélago de Billy. A partir de aquí se nos van presentando otros personajes que de una u otra forma van a tener cierta relevancia más avanzada a la historia. También el misterio de Billy sigue en aumento, pero sobre todo el manga empezaría a jugar con el universo a su disposición. El mundo de Billy Bat es el mundo real, eso está claro, pero si hay algo con lo que el dúo de autores se permite jugar es con los hechos históricos. En Billy Bat pasamos desde la crucifixión de Jesucristo, pasando por la cacería de negros del Ku Klux Klan,
hasta observar el atentado de las Torres Gemelas. Todo esto dándonos la impresión que varios pueden llegar a tener al leer la obra respecto al tema de la misma, el destino. Como vimos al comienzo del manga, se nos empiezan a dar indicios de que la función de los humanos, o en este caso los artistas que pueden ver a Billy, es escribir por el bien del rumbo del mundo. Curiosamente, aquí hay dos vertientes a tener en cuenta. La primera, Kevin Yamagata, un artista honesto en toda regla que intenta sacar las mejores historias posibles a sus lectores, que a medida que su vida avanza va dando la impresión de que está enloqueciendo cuando él mismo empieza a interactuar con Billy. Pero por otro lado está Sofu, el mangaka que Kevin busca y que también trabaja en pos del arte. Pero por su lado, Sofu también puede ver al murciélago, aunque su papel en este mundo termina siendo algo distinto. El Billy que dibuja Kevin es un éxito rotundo, y en su época ya un cómic de culto. Historias que Kevin planteó de principio a fin y que tuvo la fortuna de ser bien recibidas. Pero por otro lado, Sofu escucha al murciélago, dibuja lo que éste le pide, principalmente sucesos próximos a ocurrir, y aquí se nos abre una incógnita. ¿El Billy Bat de Kevin logró ser un éxito por cuenta propia o indirectamente tan solo hizo lo que el murciélago estuvo pidiendo todo este tiempo? Sea una cosa o sea la otra, el mundo sigue su curso, y saltando en el tiempo, la historia nos sitúa en un punto donde pega un gran giro. El dominio de Billy Bat, tal como lo fue en el mundo real como comentábamos al principio con la creación de Mickey Mouse por parte de Walt Disney, la influencia de Billy llega a un punto donde esta es la figura por excelencia. ¿Kevin logró su cometido de seguir con Billy Bat tras su viaje a Japón? Pues no. El nombre de Billy pasa a estar en manos de Chuck Culkin, el supuesto ex asistente de Kevin, pero después de un tiempo se nos muestra que todo este tiempo la persona detrás de llevar a Billy a su gran boom es un hombre que adoptó el nombre de Chuck, un farsante cuyo diseño curiosamente parece estar inspirado en el Walt Disney real. A nivel de trama es innegable que la cosa ya se empieza a torcer cada vez más, involucrando algunos temas como la manipulación, el robo de la propiedad intelectual, conspiraciones políticas y otros más delicados como el propio racismo. Pero esto al menos hablando de forma superficial, ya que a rasgos generales en retrospectiva, aunque todos estos hilos conductores como parte del argumento se noten que están bien planteados y sirvan para alimentar el misterio y jugar con las teorías conspiranoicas de la época, como la del falso alunizaje del Apolo 11, lo que podemos extraer de forma más abstracta se empieza a vislumbrar desde este mismo segundo volumen. ¿Qué fue lo que logró el falso Chuck Culkin con su monopolio millonario de Billy? Curiosamente fue algo que el padre original de Billy había logrado, y me refiero a transmitir felicidad y comodidad con su obra. El cómic original de Kevin era amado por muchos. Para varios personajes de la historia que vemos, tanto principales como secundarios, Billy Bat fue esa etapa de sus vidas en las que fueron felices, y el Billy de Chuck fue el Billy que el mundo necesitaba. Aunque fuera bajo una falsa fachada, el Billy Bat de Culkin fue el Billy que empezó a unir a muchas personas. Pero creo que donde más se empieza a desarrollar esto es en la etapa del segundo Kevin, Kevin Gottman. En la etapa de Kevin, las pequeñas pinceladas que Urasawa y Nagasaki empezaron a desarrollar en los arcos de Yamagata con Gottman cobran aún más fuerza. Las partes más enfocadas en la historia real cobran un peso distinto, y el enfoque de Billy en la historia empieza a cambiar tanto en la obra como de forma externa a la hora de analizar la misma. En la etapa del primer Kevin daba la impresión de que verdaderamente el trasfondo de la historia giraba en torno al destino, y al cómo todo debe suceder de acuerdo al futuro que Billy intentaba que la humanidad alcanzara. Un claro ejemplo es la historia de Oswald, donde él mismo solo quería ser un héroe, pero cuyo destino era ser la cabeza de turco necesaria para encubrir las verdaderas intenciones del asesinato de Kennedy. Pero con Gottman, el ambiente cambia de gran manera, ya que en la historia vemos el mismo desde dos perspectivas. Por una, aquel que quiere contar historias como las de su predecesor Yamagata, historias que lleguen al corazón y que cumplan un propósito, y por otro la del profeta, ayudado por las palabras de Billy. A lo largo de la historia de Gottman, siento yo que se termina de asentar la parte más importante respecto al trasfondo de la obra al introducirse al personaje de Timmy Sanada, un personaje que termina recorriendo el mismo camino de los dos Kevin pero en un sentido contrario, al igual que lo hizo el falso Chuck Culkin. Al entrar Timmy en escena, la distinción entre lo que es un verdadero artista y lo que no queda más marcada. ¿Qué era lo que quería el mundo? A Billy Bat, claramente. ¿Y qué fue lo que hicieron Culkin y Timmy? Darle al mundo lo que quería. ¿Qué hicieron Kevin Yamagata y Kevin Gottman? Darle al mundo el mejor Billy Bat que pudieran crear. Pero entonces unos estaban equivocados mientras que los otros estaban en lo correcto.
Ciertamente en la historia de Billy Bat da la impresión de que tanto Culkin como Timmy son unos villanos en sus respectivos arcos. El asesinato, la manipulación, el impulso de la venganza ensuciaban sus trabajos entre las sombras, pero aun con esas, al llevar al cómic de Billy Bat hasta lo más alto, lograron algo que de una u otra forma termina siendo bastante importante en la conclusión de la obra. El misterio, el origen, la influencia del ser conocido como Billy Bat o el murciélago termina siendo en la obra una existencia que supera toda lógica. En la conclusión de la misma, las respuestas a todo el misterio que envuelve al mismo no terminan de cerrarse, y hasta me atrevería a decir que en el punto donde el pastel se debería haber descubierto al completo, la cosa termina por volverse hasta más misteriosa y confusa. Esto puede sonar como algo aparentemente negativo, pero al concluir totalmente la historia es donde se pueden entrever las verdaderas intenciones del manga todo este tiempo. Más allá de gobiernos corruptos, más allá de una lucha contra el destino, más allá del origen de las teorías conspiranoicas, en el final de Billy Bat lo que brilla por encima de todo es la esperanza y la posibilidad de ver un futuro mejor. En la conclusión de Billy Bat, las últimas palabras que escuchamos del murciélago tienen un enorme peso, ya que siendo estas: ustedes son unos idiotas sin remedio, y ustedes serán los que decidirán cómo termina todo. Introducen las páginas finales de la conclusión de la obra. Vemos cómo el mundo ha llegado a un estado deplorable debido a las guerras y variados conflictos. En esta conclusión, muchos años después, tras la muerte de los dos Kevin, la humanidad sigue en conflicto y vemos como dos soldados de distintos ejércitos entran en contacto. Y vemos como solo por el hecho de pertenecer a distintos bandos están dispuestos a acabar con la vida del otro. Pero hay algo que cambia la situación. Ambos soldados terminan pisando unas minas que pueden significar el fin de sus vidas. Entre una cosa y otra, los soldados terminan al límite de sus fuerzas, hasta que uno solo decide hacer un acto tan simple como quitarse el chaleco militar, hasta mostrar la camiseta que llevaba debajo, una camiseta de Billy Bat. El otro soldado se termina sorprendiendo, para posteriormente mostrar también la camiseta que llevaba bajo el uniforme, otra camiseta de Billy Bat. El otro soldado comenta que le hubiera gustado leer el volumen final de Billy Bat, pero curiosamente el otro lleva ese mismo volumen con él. El soldado con la revista en cuestión, llamado Johnny, le cede el volumen de Billy Bat al soldado llamado Sergei. Al final este termina por leer el final que tanto anhelaba, dejando que sus lágrimas caigan por su rostro al sentirse totalmente realizado. Al final Johnny decide probar suerte, quita el pie de la mina, a lo que termina sucediendo que la misma no funcionaba. Johnny se salva y lleva a un pequeño niño que se encontraba entre la pila de cadáveres a un lugar seguro, en el que el pequeño pueda leer el final de Billy Bat, mientras se encuentra las herramientas necesarias para desactivar la mina en la que se encontraba Sergei, diciendo las palabras: ahora llevamos el mismo uniforme. La historia totalmente concluye con las últimas páginas de Billy Bat, el cómic, la conclusión que todo el mundo esperaba leer. Personas de distintos ejércitos, de distintas nacionalidades, de distintos rasgos físicos e incluso edades. Al final, en medio de una guerra, comprendieron que tenían más cosas en común de las que creían. Y uno aquí pude sacar dos conclusiones. La primera, que puede dar la impresión de que el final de Billy Bat no pica tanto con la historia llena de tramas enrevesadas que nos había mostrado de sus primeros volúmenes. La otra, que el propósito de Billy Bat como obra todo este tiempo velaba por algo distinto. Este vídeo comenzó hablando sobre Walt Disney, Stan Lee y Osamu Tezuka, precisamente por lo que representaron como individuos. Lo mismo que representaban Kevin Yamagata y Kevin Gottman con sus historias, un artista que lo único que busca es transmitir sentimientos. Y eso es precisamente lo que destaca en la conversación final entre Gottman y Billy, que lo único que un artista busca es transmitir algo con su historia, intentar cambiar el mundo mediante el arte. No necesariamente de forma radical, sino con pequeños pasos. El artista busca transmitir felicidad y los lectores o los fans del mismo son los que la reciben. Y de una u otra forma, esto es algo que buscaban la mayoría de personajes de la obra. Kurusu, siendo uno de los principales antagonistas, lo que más buscaba mediante su deseo en la luna era tener una vida feliz. Debbie, el cual al principio cometía atrocidades por el bien de Billy Land, descubrió la felicidad al intentar redimirse y buscar ayudar a aquellos que pudieran necesitarlo. El falso Culkin, Timmy, entre otros, también buscaban su propia felicidad, pero nunca recorrieron el camino adecuado. El verdadero Culkin, Yamagata y Gottman, lo único que necesitaban para ser felices era dibujar.
Después de todo, esa es la función del artista, trascender mediante sus historias, y eso creo que es precisamente de lo que trata Billy Bat. El mundo no se puede cambiar. Los artistas no son los héroes que ellos dibujan, pero son los que más posibilidades tienen de llegar a los corazones de las personas con sus creaciones. Una obra puede unirnos, una obra puede hacer amistades. La pasión por una obra puede acarrear tanto cosas buenas como cosas malas. Pero a fin de cuentas no es el artista el que decide si las personas siguen por un camino o por otro, ya que como dice Billy al final, todo queda en mano de las propias personas. Billy Bat es una obra de lo más peculiar que creo que es de los mangas con uno de los mensajes más personales que logran trascender la propia obra. Una historia de un artista para los artistas en cierta medida si tenemos en cuenta lo que expliqué respecto al cometido del mismo, pero a su vez es una obra que habla sobre la felicidad a mi parecer, sobre cómo solo necesitamos sentarnos, relajarnos, abrir las páginas de cualquier historieta y leerla para sentirnos en otro mundo y alejar todo lo que nos molesta, todo ruido, toda negatividad, solo tú y el mundo ficticio que amas. Eso es Billy Bat. La 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 la.